Universidad San Sebastián, una gran universidad, presenta Agenda Joven en CNN Chile. Comienza Agenda Joven acá en CNN Chile, tal cual lo dice la presentación. En los últimos días hubo informaciones como por ejemplo que decía: Ricardo Lagos está abierto a despenalizar consumo de drogas. Expresidente de Chile Ricardo Lagos está abierto a la posibilidad de despenalizar el consumo de drogas, pero siempre que sea una política concordada entre los países sudamericanos. En abril, cuando se produjo la sexta cumbre de las Américas en Colombia, también se planteó esta posibilidad y se le espetó al presidente de Estados Unidos una actitud porque había cierta desilusión acá a nivel latinoamericano por el consumo de drogas, porque finalmente la mayor parte del consumo de drogas duras se produce en Estados Unidos. Entonces, vamos a entrar a hablar de este tema, la despenalización de la marihuana, de las drogas. Estamos acá con nuestros invitados, los muchachos jóvenes. ¿Lo pueden cerrar este micrófono que lo escucho así todas las instrucciones? Vamos de inmediato. Isidora Morales, presidenta del Centro de Alumnos del Liceo Rafael Sotomayor. ¿Cómo estás, Isidora? Muy bien, gracias. Hemos invitado y queremos invitar para que nos manden ahí en el mail, en el agendajoven@m5 comunicaciones, ahí lo vamos a poner en pantalla, de gente que quiera participar como panelista, y vamos viendo, los vamos trayendo de todas las edades, que no se pasen de los 30 en general. Pero ¿qué pasa? Que la semana pasada nos llegaron algunos Twitter diciendo de que los muchachos que estaban viniendo acá en el programa eran viejos chicos, y nosotros le hicimos caso, y buscamos a una muchacha como la Isidora que viniera a opinar y contarnos acerca de la visión que tienen ellos de los diversos temas. En este caso fue droga, otro día será de política, economía, salud, rock and roll, lo que venga. Por acá tenemos a Nico del Valle. ¿Cómo estás, Nico? Bien, ¿y tú, Pablo? ¿Qué tal? Gracias por la invitación nuevamente. Por allá don Pablo Ortúzar, Instituto de Estudios de la Sociedad. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, cada vez mejor del reumatismo. Sí. ¿Del reumatismo? Claro, viejos chicos aquí. Claro. Y por allá tenemos a Sergio Humada, coordinador de Asuntos Estudiantiles de la Universidad San Sebastián. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Galán Sergio, que trae el chaleco así, pero... Oye, despenalizar la marihuana. Después hablemos de las otras drogas, pero partamos por la marihuana. ¿De acuerdo? ¿No de acuerdo? Todas las anteriores, mezcla de las dos. Parto contigo, Pablo. Bueno, a los periodistas les encanta partir por ¿usted está de acuerdo o no? Claro. Porque siempre están buscando la cuña ahí. Obvio. Si es corto bueno, dos veces bueno. Pero yo creo que el problema hoy día es ver cómo organizar un debate que es tremendamente importante, a diferencia de lo que la respuesta de Ward a Lago daba a entender como que esto no era un tema importante. Y yo creo que eso es totalmente falso. Al respecto se ha escrito mucho y hay discusiones muy relevantes que sería bueno comenzar a dar de manera seria en el país y obviamente en el Congreso. Y eso da la impresión de que no está pasando. Y yo creo que lo primero que uno podría decir sería que este es un tema tremendamente relevante y que es importante discutirlo en serio y poner los argumentos sobre la mesa de buena manera, cosa que hasta ahora no ha pasado en el país. Yo partiría la discusión con eso. ¿Ustedes, muchachos? ¿Postura? Sí, mira, yo, Pablo, lo primero que tengo que decir es que el sistema de control penal sobre las drogas en Chile es malo, y eso la gente lo tiene que saber. Porque primero supone que el problema del consumo, por ejemplo, se soluciona con la herramienta penal y con el control penal. Eso es lo primero, y eso está demostrado largamente, tal como, bueno, lo deben saber mucha gente aquí que nos está viendo y la gente del panel, está demostrado que el control penal, bueno, no disminuye el consumo, la primera cuestión. Y lo segundo es que también hay una cuestión que hay que detenerse, es que este sistema de control penal sobre el consumo de droga se sostiene sobre un criterio arbitrario. O sea, ¿cuál es la distinción que uno establece entre, por ejemplo, la marihuana y el alcohol o el tabaco? Tú ves la estadística y te das cuenta de inmediato que, bueno, casi 58% de adicciones están en el alcohol, mientras que por otro lado, bueno, cercano a un 4%, casi un 5% de marihuana. La marihuana se está discutiendo si es tóxica aún, en la comunidad científica no hay un acuerdo, sin embargo en el alcohol sí hay un acuerdo, y aún así la marihuana está prohibida mientras que el alcohol no. Esa es la dicotomía. Entonces, la marihuana no produce muerte, 0 muerte en Chile. El alcohol produce 10% de los muertos, es el alcohol. Entonces, criterio arbitrario. Isidora,
tú estás en una generación que es muy lejana a la de estos muchachos. Sí. Y lo vives en el día a día. Sí, ¿cachaste? Digo, sí, obvio. ¿Estás de acuerdo con despenalizar la marihuana? La verdad es que yo creo que el verdadero problema no es ese, yo creo que el verdadero problema es el tráfico. Despenalizar la marihuana, sí, yo creo que estoy de acuerdo, pero dentro de ciertos límites, o sea, poniendo en claro en qué lugar se puede ir no fumar, por ejemplo, en una plaza donde hay niños chicos, en ningún caso es buen ejemplo, porque uno no le puede explicar a un niño que él está fumando porque tiene cáncer, porque el niño no va a entender. Es siempre o sea, ¿tú dices un despenalizarla como medicina o como para consumo libre? No, para consumo libre, pero también poniendo sus límites, o sea, tampoco sería bueno que permitieran que los menores de edad fumaran, porque uno ya menor de edad le gusta porque sí nada más, y no tiene cierta madurez para decir esto me hace mal o esto me hace bien. Y a la vez cuando uno despenaliza algo, o sea, ya no está prohibido. Y a la gente joven le atraen las cosas prohibidas, entonces yo creo que ahí puede que disminuya la cantidad de personas que consumen, porque ya no está prohibido, entonces quizás eso ya no les atraiga. Mira, yo creo que hay que abarcar el tema desde varios puntos de vista, ¿ya? Primero hay que partir diciendo de que el debate de la despenalización de la marihuana no es solamente político. Se vincula con temas científicos, médicos, se vincula con temas sociales, se vincula con un tema cultural también de nuestro país. En ese sentido hay que entender que el debate, porque ojo, yo creo que estamos recién en pie de generar un debate en relación a la despenalización de la marihuana. Creo que el debate tiene que ser interdisciplinario y en ese sentido hay que generar estudios serios, como decía Pablo antes, en relación a los efectos reales que tiene la marihuana sobre el organismo, sobre el cuerpo humano, los efectos reales que tiene la marihuana sobre la sociedad. Hoy día, no sé, es súper común ver los efectos que tiene el tabaco, ver lo que tiene el alcohol. Bueno, sumémosle también la marihuana y cómo esas tres drogas, pensando que la marihuana sería lícita, cómo esas tres drogas afectan a la sociedad en el fondo. ¿Qué cambio produciría en el contexto? ¿Y usted cree que haya voluntad política para eso? O sea, ¿cómo se va a discutir esto? ¿Sí? Es que la voluntad política, obviamente, y en la medida en que la discusión no es muy sólida, siempre va a ir y venir con lo que ellos piensan que es la opinión pública, que la pueden pensar que eso es Twitter, pueden pensar que eso es una encuesta, etcétera. Entonces siempre los políticos últimamente se han convertido en una especie de especuladores, digamos, que ven estos indicadores y apuestan. Pero entonces yo antes que eso, por lo tanto, nosotros lo que deberíamos hacer es tratar de justamente instalar la discusión en un eje que fuera más sólido y que evitara estos vaivenes, digamos. Un punto importante en eso es lo que están haciendo, que me parece muy notable, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que acaba de decir que esta discusión, pues, pero él lo ve desde el punto de vista del problema de la droga como principal fuente de financiamiento del terrorismo y de la violencia. Si tú consigues despenalizar la droga, le restas valor. Entonces, de esa forma ya no habría que trabajarla bajo un concepto de tráfico. Ahora, aquí me llega un aporte súper bueno. Dice, mira, se debe despenalizar la marihuana, pero aplicar un impuesto con ese impuesto educar sobre su consumo. Lo dice Zúñiga, concejal. ¿Tú estarías dispuesta, por ejemplo, cree que en la sala de clase a ustedes en el colegio le han enseñado acerca del consumo de marihuana? O de droga en general. La verdad es que no. O sea, siempre se nos trata de aconsejar, pero de ahí a que te enseñen, que te muestren sobre los efectos, sobre lo que te puede pasar, sobre que también te puede hacer adicto, nunca formalmente, solo onda, no fumís porque esto te hace mal, porque no te mantiene lúcido, te puede pasar algo, porque yo creo que el verdadero peligro de la marihuana, además de que te puede hacer adicto, es que el estado que te deja cuando no estás lúcido, no estás con todos tus sentidos activos, entonces puedes caminar en la calle, cruzar y no darte cuenta de que un auto te choque, porque como te provoca muchas cosas. En ese sentido, Pablo, quiero aprovechar la intervención de Isidora, ¿sí? Porque en relación hay que hablar de las redes de apoyo.
Y en ese sentido, lo he mencionado en otro programa, ¿por qué deberíamos debatir sobre la despenalización, de la marihuana cuando tenemos serios problemas con las drogas que ya están lícitas, que es el tabaco y el alcohol? Siendo que esas dos drogas lícitas le faltan muchas redes de apoyo para sustentar esa despenalización. O sea, lo vemos, es cosa de ir a pasearse un día a Bellavista a 3 de la mañana y vemos los efectos que produce el exceso de consumo de alcohol. Hay que hacer la aclaración. El exceso también de tabaco, las enfermedades que produce. Hay una falta de red de apoyo de parte del Estado y de parte de los privados también. De parte de la familia nomás, así de simple. Es que yo no creo que la familia sea suficiente. En ese sentido, tú le preguntabas a Isidora, bueno, en el colegio te enseñan, te educan respecto al tema. Bueno, ahí hay una pregunta importante, sí, que es, ayer yo estuve hablando de este asunto con Eduardo Valenzuela, que es un sociólogo de la Universidad Católica, que ha tratado esto, y en el fondo la pregunta que me decía era, claro, mire, una de las entradas a este problema es cuáles son los males que evitamos legalizando, por ejemplo, todas las drogas, o en este caso, una droga. Y la otra pregunta es cuáles son los bienes que adquirimos, digamos, ¿sí?, legalizándolo, que son dos entradas al problema. ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos con esto? Entonces él me decía, mire, las sociedades, por ejemplo, las sociedades se asocian siempre, que eso suena raro, pero cada sociedad está asociada a un tipo de droga, históricamente, o a varios tipos. Las drogas burguesas, me decía, eran el tabaco, por un lado, el café, que son drogas que sirven para trabajar, para concentrarse, y en menor medida el chocolate, que era propio de las élites, digamos. Entonces, y luego él se refería a estas drogas como las drogas postburguesas, que son drogas, me decía, bueno, que conversábamos, digamos, son drogas que tienen un carácter más egoísta, en el sentido de que son drogas del yo, digamos, postmodernas, postburguesas. ¿Y más evasivas? Ese es el punto, digamos. Entonces uno ahí también tendría que preguntarse ¿por qué? Ahí vamos, ¿por qué el consumo? ¿Por qué el consumo? Antes de entrar a esta... A ver, Isidora, desde la perspectiva tuya, ¿por qué crees que tus cercanos, si es que tienes cercanos, o de los que tú conoces en tu entorno, consumen drogas? La mayoría de los que, cuando yo le he preguntado por qué lo hacen, es porque cuando ellos tienen problemas, claro, se fuman un pito y se sienten más relajados, sienten que se le olvidan los problemas, como que lo usan como de una manera de escape. ¿Ya? ¿Más que recreación? Sí, más que recreación, como una manera de escapar de los problemas, de estar un rato sin pensar nada. ¿Y hay sentimiento de culpa, tú crees, por el hecho de estar cometiendo una... suena así como bien de viejo mi pregunta, pero por el hecho de estar cometiendo una conducta ilícita, ilegal, ¿hay sentimiento de culpa? La verdad es que no. ¿Es fácil conseguirla? Sí. Pero, mira, tú estás en un liceo que está en la comuna de Las Condes. Sí. O sea, Sí. ¿Y se puede conseguir ahí con facilidad? ¿En el colegio? No, dentro del colegio. Pero en los entornos. Sí. Pero en los entornos sí, es bien fácil. Aparte, cada vez están consumiendo personas más jóvenes, entonces yo creo que la gente que vende ya no tiene pudor en venderle a un cabro chico, o a mí, ya, o a una persona embarazada, les da lo mismo. La cosa es ganar. Ganar. ¿Sabes qué, Pablo? Yo creo que igual es súper importante establecer ciertas distinciones que son importantes. Por ejemplo, el tema de la mayoría de edad. Esto es importante, ¿por qué? Porque en el fondo cómo abordar la política de droga, bueno, va a ser distinto con los jóvenes y con los niños, particularmente con prevención, por ejemplo. Sin embargo, la gente mayor de edad, bueno, de partida uno tiene que abordarlo con temas de derechos individuales. Y esto es una cosa que no se nos tiene que olvidar. Tú puedes tener un arma, Pablo, en tu casa, pero no puedes tener una mata de marihuana. Explícame tú cómo tienes la potencialidad de asesinar a otra persona, aunque sea en defensa propia, y sin embargo no puedes tener posesión de tu propio cuerpo, una libertad individual básica. Estoy siempre pensando en la mayoría de edad, ¿cierto? Entonces ahí cuando uno se plantea esa distinción, yo diría, lo primero, jóvenes y niños, prevención. Consumidores, política de salud. No aquí criminalización ni aplicación del instrumento penal. Y por otro lado, ¿dónde se aplica el instrumento penal? Con el tráfico. Entonces,
Claro, hay que aquí abordarlo de manera distinta, porque uno lo ve en Chile, y aquí a propósito de lo que decía Pablo, bueno, el sistema chileno, bueno, responde a esta idea o este paradigma general de la guerra contra las drogas, ¿cierto? Que ahora último en la cumbre de las Américas fue puesto un poco en entredicho, porque Estados Unidos permitió que se discutiera, ya no se permitía, no solamente el presidente de Guatemala, como bien lo mencionó él, sino también Evo Morales en Bolivia, también en Colombia se mostraron abiertos a discutirlo, entonces... Santos y el presidente del Congreso. Exacto, entonces el punto aquí es que, bueno, este paradigma de la guerra contra las drogas, primero aparece como fracasado, por un lado, por ende también habría que cuestionar el sistema actual. ¿Podemos hacer una distinción, por ejemplo, entre la marihuana y el resto de las drogas? Pero yo creo que por supuesto, o sea, lo primero que hay que preguntarse, pensemos en la ley 20.000. Una ley, o sea, una droga para ser penalizada tiene que ser primero psicoactiva, segundo tiene que ser adictiva y tercero tiene que ser tóxica. El alcohol cumple con esas tres características, ¿ya? En cambio la marihuana, y tú te vas a dar cuenta, no está todavía discutido ni acordado en la comunidad científica si es tóxica y cumple con las otras dos características. Entonces, hay diferencia, bueno, parece que el alcohol cumple con todas las características para ser penalizado, pero no lo es. Pero culturalmente es aceptado. Pausa y estamos de vuelta, seguimos hablando de estos temas de la despenalización de la marihuana, las drogas, en fin. Oiga, si quieres hacernos algún aporte, están llegando varios, Agenda Joven CNN Chile, Agenda Joven CNN Chile o el hashtag correspondiente, ahí está para que usted nos vaya escribiendo sus comentarios. Ahora me voy a meter más en esto. Chao, vemos. Mira, aquí hay varias preguntas que quería entrar con los twitters. Por ejemplo, creo que la droga, dice Carola Loyola, creo que la droga es la mayor culpable de asesinatos y violaciones, así que cuidado con la marihuana. Por otra parte, se te dice, mira, bajo el pretexto de la libertad individual, vamos a entregar la responsabilidad a la gente de sus propios consumos en circunstancias que a lo mejor culturalmente no estamos preparados. Mira, ahí hay un tema y que lo conversamos la otra vez y donde estaba Pablo también, en el fondo el cómo... No, yo estoy siempre el otro Pablo. El otro Pablo. En el fondo, cómo las libertades individuales afectan a la sociedad. En el fondo no hay que igualar egoísmo con las libertades individuales, porque tus libertades individuales afectan fuertemente a lo que el otro, o influyen fuertemente a lo que el otro puede llegar a ser. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso, mira, yo creo que el debate tiene que ser orientado a buscar una estrategia respecto a la droga que sea más compleja, más reflexiva que la que tenemos hoy día. Porque, por ejemplo, de lo que yo estuve leyendo, hay distintas, se plantean distintas estrategias respecto a cómo enfrentar este problema. Una es quitar del mercado, porque uno ve que el consumo se concentra en personas, digamos. Sacar del mercado, que el Estado saque del mercado a estas personas a través de una política, digamos, de salud pública, y de ese modo se quita una de las principales fuentes de ingresos del narcotráfico. Otra estrategia que se ha usado, por ejemplo, en Portugal es legalizar el consumo y el porte en pequeñas dosis de las personas. Y otro, obviamente, y que eso involucra también, no tengo claro si en Portugal, pero en muchas partes la idea de cultivar también la propia droga. Estamos hablando de control de daño, porque si yo saco la siguiente cuenta y digo, mira, voy a tener gente que consuma droga sí o sí lo voy a tener, porque mucho que la prohíba, entonces voy a controlar el daño. Pero la pregunta es, ¿en qué momento una sociedad está preparada para enfrentar el tema de la droga con ese tipo de decisión que sea más allá de la parte penal, de tener un sistema de rehabilitación y muy débil de prevención? Porque tenéis que, o sea, yo siempre me acuerdo cuando trabajamos con Pablo Genau es uno de los que más sabe en Chile de este tema, y decía, mira, si tenéis que luchar contra algo que al consumidor le gusta, si la droga el consumidor la encuentra rica, o sea, estás luchando contra algo que le da placer, que le da evasión. Entonces, ¿cuál es el momento en que como país podemos decir, mira, se acabaron las prohibiciones, pero sí hay regulaciones? Pero aquí hay dos cosas perdón, sí, por favor. Daniel. Yo personalmente no puedo responder cuándo una sociedad está lista para este tipo de cambio, pero en Chile no, porque en este momento recién estamos con la ley del alcohol. Sí, tolerancia cero al alcohol en la conducción. Claro, estamos recién y todavía no se responde bien, y antes de eso, ¿cuántas personas no morían por causa del alcohol? Entonces, si uno legaliza ahora la marihuana sin tener límites, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué se va a esperar? Es que ese es un tema súper importante, porque si te das cuenta,
Partió con el tabaco, partió con la campaña del tabaco, en donde aparecía en el fondo en las cajetillas estas fotos de alto impacto, tratando de reducir el consumo de tabaco. Después aparece la ley de tolerancia cero, en donde trata de mitigar todos los efectos negativos puntualmente en relación al tránsito, a la conducción en estado de ebriedad, trata de mitigar todos los efectos que el alcohol produce en eso. Entonces, estamos en pie de debatir respecto, de despenalizar la marihuana. Nos dice un tuitero, César Angüesa Seas, dice: la sociedad siempre ha estado preparada para el tema de la droga, pues se ha construido a partir de ella, que es lo que decías tú, que tiene un punto de congregación. Claro, pero ahí la pregunta es la otra, que es la que nos puede dar un diagnóstico interesante, y yo creo que tiene mucho que ver con lo que acaban de decir, es por qué, digamos, ¿qué dicen? Está montando una sociedad post-burguesa, como decía el profesor. ¿Cuáles son esas características y de qué nos habla el consumo de droga de nuestra sociedad? ¿Qué nos dice de nuestra sociedad? Entonces, yo creo que ahí eso no es un tema menor. Otra cosa que me decía el profesor Valenzuela era que en los países nórdicos, por ejemplo, es muy mal visto el consumo de droga, porque se ve como una especie de egoísmo que se carga sobre el resto de la sociedad. Obviamente los impuestos son altísimos, etcétera, etcétera. Entonces uno se ve como un free rider, alguien que va y se cuelga de los demás para vivir, digamos, drogándose. Entonces, y es tremendamente perseguida y condenada. Entonces, no hay, en verdad, no hay este tema de si la cultura está preparada o no, tampoco es la forma correcta de plantearlo. Yo creo que el tema es cómo nos hacemos cargo, y además eso involucra otra cosa, que es una estrategia continental, porque en un país, y eso es otro tema enorme, en un país las políticas de droga de un país normalmente no tienen mayor relevancia, o pueden generar efectos totalmente perversos. Entonces, sí, yo quiero seguir con esa idea también y un poco dejar de lado y tratar de dejar fuera de la cancha esa idea que nosotros no estamos preparados, o que supone, porque ese es un mito que hay que dejar de lado también, que claro, si no está el control punitivo ahí, la sociedad se desboca. Bueno, pero antes de la década del 60, a finales de la década del 60 recién tuvimos una ley que prohibiera el consumo de droga. O sea, estamos hablando, y no pasó nada. De nuestros tiempos también. Ya, estamos de acuerdo, pero no pasó nada. El punto, bueno, y aquí también lo decía, en el Twitter, uno lee el malestar de la cultura en Freud y queda muy claro que la droga es constitutivo de toda la sociedad humana, ¿no? Y aquí tenemos un compañero que es antropólogo, que lo podría decir mucho mejor que yo. Entonces, eso es lo primero. Entonces, el punto es, el consumo de droga es una cosa, es un problema, y otra cosa distinta es el tráfico, por ejemplo. El sistema actual lo que hace es penalizar el consumo, además que el tráfico, por supuesto. Sí. El punto es que el consumo tiene que ser un problema de salud pública, viejo. El SENDA es parte del Ministerio del Interior. Pregúntate tú, ¿por qué no es parte del Ministerio de Salud? Lo primero que hay que hacer en soluciones es cambiar desde el Ministerio del Interior al Ministerio de Salud, desde la criminalización hacia problemas de políticas de salud directas hacia los consumidores. Eso es lo primero que hay que hacer y es lo que no se está abordando. Entonces a mí me parece que hay que detenerse en eso. Su director es médico en todo caso. Lógico. ¿No? Lo segundo, y esto para terminar, para dejar el espacio, es que también hay que establecer bien la distinción entre despenalizar por un lado y por el otro legalizar. Despenalizar es simplemente decir que no es meritorio la aplicación de la herramienta penal en el caso del consumo. Legalizar, algunos pueden estar a favor o en contra, y tiene algunos pros, por ejemplo, porque se puede regular mucho más la calidad, se puede hacer estudios científicos de qué tan nocivo y tóxico puede ser, pero también involucra la entrada de empresas privadas que quieran lucrar con el asunto, etcétera, y el tema de la distribución y todo un problema. Pero el punto es que son cosas distintas. Legalizar y es distinto que... Mira, aquí hay un Twitter que me da pie para la siguiente pregunta. Yo creo que hay una dicotomía entre el valor de las cosas. Entonces dice... Osvaldo Vive: insólito que los niños tengan acceso a la comida chatarra y los adultos no podamos plantar marihuana. Es irrisorio. Aquí voy yo. Cuando a mí me dicen, parte de lo que tú encontraste de la razón, cuando decía, yo puedo tener un revólver en mi casa, pero no puedo plantar marihuana. Puedo tomarme el trago que yo quiera, pero no puedo consumir la marihuana. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el punto en el cual nosotros nos vamos a encontrar en que no hayan estas contradicciones? Es como... Pero es que, ¿sabes qué? Ahí hay un punto muy importante, y no hay que achicar el debate a estos puntos de vista de que, bueno, ¿por qué si los niños comen comida chatarra yo no puedo plantar en mi casa? O sea, volvamos a que esto es más amplio. O sea, hay
temas sociales, hay temas culturales, hay temas políticos, hay temas económicos. O sea, pero todos esos temas también están en la comida chatarra. Ojo, pero analicémoslo. Problema es una de las principales epidemias que tenemos en este momento. Sí, pero mira, no la comida, mira, sino la obesidad. Lo mencionábamos delante. Chile, si despenaliza la marihuana, sería el único país de la región que tendría... Por eso Lagos se refirió a que tenía que ser un debate global. Exactamente. En el fondo, ¿en qué pie nos pone a nosotros en relación? Económicamente estamos abriendo un mercado en el cual podríamos permitir perfectamente que entraran otros países. ¿O cómo influiría eso? No tengo la respuesta, pero ¿cómo influiría eso en relación al narcotráfico que sea en otros países? En temas políticos, ¿en qué pie nos pone en relación a nuestros pares? Entonces, es un tema mucho más amplio que decir yo planto o no. Yo creo que si se despenalizara, todo va primero en el punto de la educación y en los límites, en fijar los límites de cuánto se considera consumo personal, porque si uno quiere consumir personalmente, nada mejor que uno plantar las cosas que uno quiere consumir. Entonces, fijar un punto, si tener una planta por tener una planta eres considerado traficante o para consumo personal. Y por la educación, hace mucha falta la educación sobre las drogas en los colegios, por lo que se hace 1 o 2 veces al año y son consejos súper vanos. Entonces yo creo que todo parte desde la educación, desde que son mucho menores los niños, o sea, ya empezando cuando ya van en primero básico, hablándole de cuáles son los efectos del cigarro, que es súper malo, y en Chile yo fumo, casi todo mi curso fuma, casi todo mi colegio fuma, y de niños súper chicos, o sea, yo creo que hace 10 años un niño de séptimo básico no se le veía con un cigarro en la mano, y ahora es bastante común. Le queda hasta grande el cigarro. Claro. Entonces yo creo que todo va en un tema de educación. Quizás no hay que esperar a que Chile esté preparado socialmente para recibir este tipo de libertad, sino que hay que fijar bien los parámetros de esto y empezar por la educación. Nada más que la educación de los niños chicos, porque lo que pasa con los cigarros, ponen esas fotos de los dientes feos, las guaguas, a una persona grande que quiere fumar no le importa eso. A mí, yo cuando veo esas fotos en las cajetillas que yo me compro, a mí no me importa. Es así. Entonces, ¿qué le va a importar a una persona de 40 años que fuma marihuana decirle, oye, sabes que esto te hace adicto, esto te hace mal? No le importa. Porque ella es grande. A los de las redes de apoyo. Oye, pregunta, dice acá Carola Loyola, dice, Nicolás, ¿no puedes defender tanto el uso de la marihuana viendo lo que sucedió con Daniel Zamudio y muchos casos más? Mira, bueno, lo primero que tengo que decir acá, lo que yo estoy tratando de hacer no es una defensa corporativa de la marihuana, para nada. Lo que estoy tratando de hacer acá es plantear, por un lado, que hay una manera de abordar el problema, una manera de abordar es la lógica punitiva que se encuentra detrás de la guerra contra el narcotráfico y detrás del sistema penal, en particular del control de droga acá en Chile. Por otro lado, lo que estoy tratando de abrir el debate es de un enfoque de derecho, ¿ya? Que no tiene que ser específico con la marihuana, pero sirve muy bien de ejemplo, particularmente porque científicamente está demostrado, y es una cuestión objetiva, y por lo tanto queda más allá de lo que nosotros nos guste o no nos guste, bueno, no está claro si es tóxico o no, eso no está claro, si el tabaco, ¿ya? Es tóxico tiene que ser si tiene humo la cosa. Pero la diferencia, claro, pero los niveles de toxicidad, bueno, son distintos y bueno, la ciencia lo tiene más que claro. Y la segunda cuestión es que... Pero hay que decir que respecto a los estudios... Y no produce muerte. Respecto a los estudios de marihuana, en verdad... No se sabe si los estudios que están son efectivos o no. No, o sea, que por eso te digo, está muy ambiguo eso, entonces hay que tenerlo no hay acuerdo, ese es el punto. O sea, no estoy diciendo que no es tóxica, estoy diciendo que no hay acuerdo. Claro. Sí. Claro que ahí, como la discusión, tal como se planteó, por ejemplo, como la planteó Milton Friedman en su momento, es en términos de por qué a un adulto, a un individuo adulto, se le va a negar la libertad de consumir lo que sea, meter en su cuerpo lo que sea que quiera, ¿no? En términos de droga. Sí. Entonces, pero las respuestas que da SAS en ese debate, que esto fue el año 91, también son bastante contundentes en el sentido de mostrar cabos sueltos de la postura de Friedman, que Friedman de los cuales no se hace cargo, los deja ahí nomás. Entonces, en verdad es una discusión que no es tan simple, que no es para nada simple, y la cual el problema hoy día es que se discute como jugando ping-pong, a un nivel muy, muy bajo. Oye, antes de irnos, Easy, dice Rubén Lepken, la niña se contradice, habla de educación por un lado y por el otro reconoce que conociendo los daños del cigarro, consume.
porque yo cuando era chica, a mí varias veces me dijeron que el cigarro era malo, y después cuando fui creciendo ya, cuando tuve más noción, digamos séptimo básico, a mí se me dejó de decir eso. O sea, yo solo me O sea, dices que fue muy poquito. Sí, fue muy poco. Yo creo que hay que... Bueno, el compromiso ahora con el público que está viendo todo Chile es que dejan de fumar a contarte ahora. Pausa y ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta acá en Agenda Joven. Estaba leyendo los Twitter y dice Babe Hoffman, o Babe Hoffman, como quiera que la llamemos, dice, no pueden comparar marihuana con otras drogas como cocaína, heroína, pasta base, que producen muchas alteraciones a nivel neuronal. Entonces, bueno, ahí ya estamos hablando de la droga dura. Ya. Entonces, la pregunta que siempre uno se hace dice, mira, dicen que la marihuana es del gateway, o sea, la puerta de entrada para lo que viene. ¿Ese peligro no está latente en el momento de despenalizarla? Porque ya, si tengo un umbral de placer, busco otro, probablemente. Lo digo como un vil periodista que algo ha leído del tema, pero algo nomás. Mira, respecto a eso quiero hacer un link, porque el debate de despenalización de la marihuana no se puede basar o no puede partir porque, oye, en Chile sí se consume. Porque si hablamos respecto a eso, entre el 94 y el 2008 el consumo de marihuana aumentó un 160% y el de cocaína en el mismo periodo de tiempo aumentó un 200%. Entonces, si nos regimos por esos datos, también tenemos que legalizar la cocaína. Entonces, el debate va más allá. Y quiero poner en el fondo del tapete una pregunta que hizo al principio Pablo, que dice, bueno, ¿por qué se consume? En donde las respuestas también son distintas en relación al nivel socioeconómico en donde las analizamos. O sea, ¿por qué consume una persona, no sé, que vive en la dehesa, que está bien acomodado, que estudia en un buen colegio? ¿Por qué consume ese adolescente o ese adulto? Por carencia. ¿Pero qué tipo de carencias? Es muy distinta a las carencias que va a tener el que consume en La Pintana. Es que hay toda la prevención social del consumo probablemente, como existe la prevención social del delito. Pero yo creo que siempre ha sido por una carencia afectiva, material, en algunos casos, que yo creo que esa es la menos. Yo creo que es más bien afectiva. Pero por eso ahí yo Entonces, separaría sí, aguas en términos de, por un lado hay una discusión respecto a qué nos dice el consumo de drogas de nuestra propia sociedad, eso que es una pregunta muy relevante. Él es antropólogo, por eso la pregunta viene así. Y por eso es tan relevante. Entonces, esa pregunta es clave porque en el fondo, si establecemos que estas son drogas del yo, como egoístas podríamos decir, ¿qué información nos entrega que el hecho de que la sociedad en la que estamos empezando a vivir considere esto como considera estas drogas como algo normal o como algo que podrían legalizarse, etcétera, que son las condiciones de posibilidad de la pregunta por la legalización, obvio. Por otro lado está la pregunta respecto a qué hacemos con el narcotráfico, qué hacemos con el delito vinculado a esto y cómo evitamos además que los consumidores se vinculen a este mundo. Y ahí aparece esta discusión sobre la droga como puerta de entrada, que en realidad hay un problema ahí, porque uno dice, bueno, el consumo de marihuana es una puerta de entrada al mundo del tráfico, y por lo tanto, al vincularme con ese mundo del excluido, en el fondo. No, al mundo del tráfico. Pues yo, en el fondo, al mundo del excluido, porque la persona que para conseguir esto tiene que recurrir a una conducta ilícita, empieza a alejarse, eso se empieza a excluir. Ahora, por esa misma lógica, nosotros podríamos decir, para reflejar la sociedad tendríamos que decir, bueno, y referido al consumo de alcohol y el cigarro también. Pues. ¿Qué nos dice? Claro, ¿qué nos dice? Que otra pregunta que también se evita bastante, porque nosotros, en el fondo, estamos tapeando consecuencias, pero nadie dice por qué, por ejemplo, niños que ahora en las teleseries muestran que tienen todos, están felices, digamos, por qué yo acerco la ahí de Kennedy, por qué se matan estos cabros chicos toda la semana, hay una cantidad de choques impresionante, por qué la gente despliega estas conductas de riesgo, y esa pregunta nunca se hace a nivel sociológico en forma seria, y en términos públicos tampoco. Entonces se atacan las consecuencias, pero no se va a la pregunta de fondo, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Que normalmente ese tema no se toca. Y lo mismo en la educación, lo que tú decías era muy relevante, cuando se educa, ¿por qué no se va a los problemas de fondo? A los debates que sí son importantes. En vez de decir, ¿cómo lo haces tú para educar? Lugares comunes. ¿Cómo lo hace uno para educar cuando el entorno es muy potente? Hay sectores que todos los conocemos, yo hice periodismo policial muchos años, en que la posibilidad de que un niño no se vea afectado por la posibilidad de tener al alcance de la mano la droga es tremendo.
Entonces, si digo, mira, deslegalicemos, y después vamos a deslegalizar la coca, y vamos a ir de todo. Entonces, ¿cómo lo hace para poder salvaguardar más allá? Porque el trabajo que se hace en el colegio puede ser prácticamente inefectivo cuando tu entorno valida y valora una conducta de esas características. Sí, o sea, de nuevo, yo creo que, insisto, el modo de abordar la cuestión tiene que ser, y aquí yo creo que estamos más o menos de acuerdo, que tiene que ser de una manera seria, ¿no? Y el tema de la política de droga tiene que ser una política multisectorial, si tú querés. Por un lado tiene que incluir este tema de la educación, y ahí estoy completamente de acuerdo. Por otro lado tiene que incluir un tema punitivo, por cierto. Por otro lado también tiene que tener una política de salud y de rehabilitación. Claro, y, por supuesto, política de salud. Ahora, lo que yo digo, y yo creo que es la postura que se debería esgrimir, es que esta política multisectorial o multidimensional tiene que ser con un enfoque de derecho. Eso es muy importante, porque de esa manera uno deja fuera de inmediato, por ejemplo, sentencias como nosotros como sociedad no estamos preparados. Bueno, nuestro sistema constitucional supone que somos mayores de edad y por lo tanto podemos decir lo que es bueno y lo que es malo. Eso lo supone. Si nosotros pensamos que no estamos listos, bueno, entonces, ¿y por qué estamos listos o no para decidir si esto es bueno o esto no es malo, o esto es justo o no es justo, etcétera? No, pero ahí hay un problema, que es lo que tú decías bien, que en el fondo, cuando la droga como autoexclusión de la sociedad en cierta medida, lo que hace es traspasar riesgos desde mi ámbito desde mi ámbito de control a otros. ¿Por qué en países nórdicos es condenado el consumo? Porque en el fondo yo digo, mire, yo no me voy a hacer responsable de un montón de cosas porque yo me declaro consumidor, pero se lo voy a traspasar a estas otras personas que van a tener que de alguna manera hacerse cargo mío. Entonces, también, incluso en el ámbito de la libertad individual, la discusión es complicada, que se ve en la discusión de Friedman que se empieza a enredar él mismo, siendo un tipo brillante. Oye, hay estudios, mira, aquí los Twitter son muy sabios. Ahí dice, he oído sobre más homicidios y peleas bajo la influencia del alcohol que de la marihuana, dice Twisted Mind TED. Entonces, la pregunta es, ¿hay estudios, hay efectos tangibles del efecto directo que podría tener el consumo de la marihuana? Porque estamos hablando de despenalización de la marihuana, las otras dos dejémoslas afuera. Pero es que ahí hay un tema importante. Y aquí, haciendo hincapié y ya siendo majadero con que esto tiene que ser multisectorial, interdisciplinario, todos estos temas. Acá en Chile hay una cultura de los políticos de creer que lo que se legisla es ley y está solucionado el tema. Claro. Entonces, bueno, de hecho está prohibido y igual existe. Claro, entonces hay que también, es bueno que se genere este tipo de debate, en donde se meta el tema científico, médico, cultural, social, económico, y se nutra el debate, se nutra para llegar a una, no sé si solución, pero algo que pueda destrabar el tema. Y si tú tuvieras aquí al presidente de la República, ¿qué le pediría respecto a este tema? Directamente. Fijar límites. ¿Cuáles son los límites que necesita tu generación, a juicio tuyo? O sea, mi generación, yo creo que de primera, al legalizarla tendríamos que aceptar que solo un mayor de edad puede consumirlo, porque ahí se supone que ya es una persona madura y que sabe lo que le hace bien y lo que le hace mal y va totalmente a tenerlo si lo consume o no. Pero a mi generación, o sea, a la gente menor de edad, porque yo todavía soy menor de edad, sobre todo más educación, pero en los niños chicos, porque uno no saca nada diciéndole cosas a una persona de 15 años, porque esa persona de 15 años está tan consciente del mundo y obviamente va a preferir seguir a los amigos que le dicen ven, vamos a probarla, que a los papás que le dicen quédate en la casa y no hay nada malo. Lo principal es la educación, pero en los niños chicos. ¿Y límite? Sí. Sí, mira, yo a propósito de las soluciones, ¿sí? ¿no? O sea, yo creo que lo primero, y esto es algo, quiero dejar de ser majadero, pero tengo que volver a caer en eso, bueno, son políticas, por un lado, punitivas, de aplicar el instrumento penal con los traficantes, ¿ya? Políticas de salud con los consumidores. También es importante hacer aquí la distinción entre consumidor y adicto. Claro. Porque dime tú, yo te puedo apostar que después de una jornada de pega van después a un after office y se toman un traguito. Soy consumidor de alcohol. Claro. ¿Eres un adicto, un alcohólico? Uno se puede fumar un pito de marihuana, eres un consumidor. Ya, ahora, no quiero entrar, pero es una cosa interesante que habría que entrar ahí. Lo tercero es que con los niños y los jóvenes, insisto, el tema de la educación, el tema de la prevención, el tema de la rehabilitación, bueno, eso es importante y eso me parece que cruza todo. Pero en el fondo lo que yo te estoy tratando de decir es que primero habría que avanzar en el tema de la despenalización
y orientado hacia, si es que es enfoque de derecho y enfoque de derecho individual, orientado hacia la legalización del autocultivo. Otra cosa distinta ya es legalizarlo abiertamente con uso de lugares específicos donde se venda, etcétera, que eso es otro debate. Es muy interesante tu pregunta, porque en el fondo la reformulada, lo que tú estás diciendo es que existe la posibilidad de un consumo responsable de marihuana. La pregunta es sí, y eso, por lo tanto, y lo mismo que pasa con el alcohol. Entonces, esa pregunta es interesante. Me gustaría que extendiera esa idea. Y la otra es si es que eso es posible afirmar respecto a otro tipo de drogas, que son mucho más fuertes. Si existe consumo responsable de... O sea, hay que acordarse que la ley 20.000 nació porque se comprobó que la marihuana era el punto de entrada a otras drogas más duras. En aquella época. ¿Hacemos una pausa? Oye, las campañas que ha habido en los últimos años, ¿de qué han carecido o cuáles han sido sus aciertos? Lo contestamos a la vuelta de esta pausa comercial. Ya volvemos. De vuelta acá en Agenda Joven, hablando de la despenalización de la marihuana, también, por supuesto, de las diferentes drogas. A ver, yo echo de menos... A ver, para la campaña de prevención de SIDA, están muriendo cerca de 400 personas al año en Chile. Y se hace una buena inversión en campaña para poder irlo bajando. En el alcohol, 1.500 personas, yo siento que hay poca educación en términos de medios de publicidad, de medios de difusión. Hay poquito comercial, poquito spot, poquita propaganda, que esto es idea. Pero no siento que ocurra lo mismo con el tema de las drogas como campaña de educación masiva. La última que me acuerdo era una que decía: cuando consumes drogas es como echar tají en los ojos. Mira que seductor y que persuasivo. ¿Se acuerdan o no? Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cuándo una política pública tiene real efectividad si es que queda encerrada en 4 paredes o queda publicada solamente en el diario oficial, que no trae fotos tampoco, así que no tiene ninguna efectividad? Sí, mira, yo creo que sobre eso es re interesante, porque uno ve, hay una contradicción entre los números, por un lado, y entre las lucas que están puestas para poder disminuir el consumo y el tráfico. Entonces, ahí eso tiene que ver con la eficiencia y con la efectividad también de una política pública. ¿En qué medida, bueno, las lucas que se están invirtiendo para lograr solucionar un problema llegan a buen puerto? ¿Y esto por qué te lo digo? Porque, en el fondo, esta idea de utilizar la herramienta penal para el control del consumo y el tráfico de droga, por un lado, no solamente no cumple el objetivo para el que está hecho la herramienta, sino por otro lado, que daña el tejido social, y tercero, genera el tráfico finalmente un subproducto de la prohibición, y eso es súper interesante en el fondo. O sea, debido a que hay prohibición, se genera un mercado negro de tráfico y que en el fondo rodea los cordones finalmente detrás de las distintas poblaciones y lugares donde se expiende y se entrega la droga. Entonces, habría que detenerse ahí. Friedman, de hecho, lo que dice es que en el fondo el Estado genera un cartel de la droga. ¿Y cómo lo genera? Prohibiendo el consumo, persiguiendo a los consumidores y, por lo tanto, generando en el fondo siempre escasez respecto a esto, y además evitando protegiendo el mercado, dice, porque los grandes traficantes en el fondo rara vez van presos, sino que justamente les van atajando, digamos, pequeños narcotraficantes, microtraficantes. O sea, al dealer le dejas con un producto escaso. Ahora, en ese sentido, y suben los precios, en el fondo es un mercado protegido. Pero uno lucha también con otra cosa, y ahí tú me puedes acompañar, y sí. Uno lucha contra un fenómeno que es socialmente aceptado en muchísimos sectores, donde no es excluido el que consume X cosa, puede ser alcohol, por muy curado que sea el amigo, lo incorporan a todas partes, o el consumo de todo tipo de droga no es excluido ni mal visto. Entonces ahí es re complicado, po. O sea, cuando uno de repente va a ciertos sectores, no quiero estigmatizar para nada, pero va a ciertos sectores en donde hay mucha delincuencia y es el modo de vida, nadie sufre una sanción social. O sea, uno de repente iba a algún lugar en que, yo me acuerdo una vez, un delincuente que se había suicidado, y a mí me dice los familiares: mire, él era re bueno porque robaba para la casa. La verdad es que era monrero, tenía antecedentes de homicidio, tenía pero un tremendo, pero era bueno porque robaba para la casa. Entonces uno dice: chuta, si es socialmente aceptado, ¿cómo lucháis contra el fenómeno? Que es lo que tú decías delante. O sea, si tú tienes en tu entorno gente que consume droga, a lo mejor hay algún compañero tuyo que le han dejado de hablar por consumir. No. ¿Y cómo lo combaten ustedes? Tú tienes un centro alumno, por lo tanto tienes un puesto de responsabilidad. ¿Cómo combaten ustedes? ¿Qué trabajo hacen ustedes como alumno? ¿Cuál es el deber que tienen en contra del consumo de droga? Yo creo que más que como alumno, el deber está como más en los amigos y en la familia,
explicarle que eso está mal. ¿Ya? O sea, empecemos por el punto de que cuánta de la marihuana que entra a Chile es pura. Porque ya, supuestamente la marihuana, por lo que yo he leído en internet, la marihuana, el cogollo, que es el verde, no hace daño, según lo que yo he leído. Pero hay cuánta de la que entra a Chile es realmente verde y realmente no hace daño. ¿Y el daño cuál crees tú que es el principal que provoca? Es que si está prensado. Ya, pero ¿cuál es el daño que le provoca al consumidor? A los que tú ves. Primero, sí, la adicción. Ya es un problema, porque ya ahí va sobre ti, tú necesitas de eso. Entonces, y si no tienes los medios para conseguirlo, lo más fácil es empezar a robar para conseguirlo. Delinquir. Sí. Yo también quería detenerme con lo que lo decís tú. Sí, porque primero, plantear esta cuestión del consumo y la adicción es algo interesante, porque ¿hay consumo responsable o no hay consumo responsable? Por lo menos la ley y el sistema jurídico contemporáneo actual chileno supone que hay consumo responsable por lo menos con el alcohol y por lo menos con el tabaco. Ocurra o no ocurra, lo supone. Por ende, podemos también decir que podríamos perfectamente abrirnos al consumo responsable de marihuana, por ejemplo. Creo que, yo también creo que en estos temas los límites, y lo hablamos detrás de cámaras, digamos, en que es importante también establecer un corte muy importante entre la marihuana, el alcohol y el tabaco con la cocaína y la pasta base. Si bien incluso la cocaína y la pasta base son, en términos de consumo estadístico, es mucho más bajo que la marihuana. Tremendamente dañino. Mucho más, y es también interesante porque lo que se encuentra ahí que es dañino es el queroseno, bueno, son otras sustancias que son legales, claro, y no precisamente la coca en sí. Ahora, plantear esa cuestión, ¿hay consumo responsable? Me gustaría realmente que nos pronunciamos en la mesa. O sea, pero si se aplica para el alcohol, se puede aplicar para otra cosa. Ya nos están quedando 2 minutos. Última acotación. Mira, yo quiero decir que en este sentido, hacer hincapié que tiene que ser multidisciplinario el debate, educación, salud, político, y no encasillarlo simplemente a nuestro país. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de despenalización en Chile, no hay que olvidarse de que seríamos el único país de la región que despenalizaría la marihuana. Y eso, yo no tengo la respuesta en este momento, pero hay que estar consciente de que eso podría traer ciertos efectos. ¿Por qué? Porque con esa medida estamos atacando, si lo vemos desde el punto de vista desde el microtráfico. Pero ¿qué pasa con el narcotráfico que hay en la región? Si bien es cierto, el microtráfico es el punto de entrada a toda la droga, pero ¿qué efectos podría tener eso? Entonces hay que hacer un análisis más global. Y en ese sentido, comparto bastante lo que decía en sus declaraciones Ricardo Lagos, que en el fondo esto no es algo que tengamos que hacer solo, es algo que hay que hacer a nivel de región, a nivel de Sudamérica. No, y más que a nivel de sociedad, creo yo, también muchísimo a nivel familiar. Cuando a mí me ha tocado trabajar en ciertas cosas vinculadas con la rehabilitación de droga, principalmente lo que uno encuentra es carencia afectiva. La material, créeme que es secundaria, porque habiendo afectos se soporta mejor lo material, pero la carencia afectiva del que vive en una familia de clase altísima, donde hay ausencia de padres, es la misma carencia que tiene el de la familia más modesta, donde hay ausencia también de padres y los materiales secundarios. Entonces, buscar un punto en el cual la sociedad se vea cohesionada, la familia se vea sólida, porque dicen que familia separada es donde el diablo mete la cola y entra el humo de las drogas. Por eso, para terminar, yo creo que esta es una pregunta que rompe esquemas, que hasta ahora ha sido abordada en forma muy pobre, y rompe esquemas, ¿por qué? Porque plantea un diálogo a nivel entre países, una política global. Por otro lado, o por lo menos dentro de la región, además rompe esquemas porque no es un tema de izquierda o derecha, claramente, no hay forma de abordarlo que sea tan... Y por otro lado, nos abre una puerta para reflexionar sobre el tipo de sociedad que estamos generando, digamos. Y eso también es muy importante y tiene que ver con lo que acabas de decir. El tipo de sociedad es una sociedad que individualista, mejor que sea una sociedad familiar, aclanada, todos juntos, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado. Quisimos hablar de un tema país, un tema familiar, un tema cercano. Ojalá hayamos aportado. Ustedes con los twitters nos aportaron un montón. De aquí yo saco torpeos, saco preguntas. Espectacular. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Isi, muchas gracias. Señores, muchas gracias. Nos estamos viendo acá en Agenda Joven en CNN Chile. La voz de los que están recién empezando, de aquellos que a veces no la tienen. Universidad San Sebastián, una gran universidad, presentó Agenda Joven.
en CNN Chile.